Bueno, entonces vamos a ver ahora un poco más en detalle lo que son los punteros en C. O sea, nosotros hasta ahora hemos caracterizado una variable por un nombre, ¿no? Decíamos, yo tengo la variable A es entera. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esa variable? Esa variable se almacena en un determinado lugar de memoria. ¿Qué significa? Que cuando yo la declaro, se le hace un lugar en la memoria. Pero ¿cómo sabe el programa el lugar donde está? También guarda la dirección en donde está la variable, para poder identificar que esa variable está en un determinado lugar. O sea, ¿qué es un poquitito esto? Yo digo, yo en la memoria RAM, dentro del área de datos, defino una variable. Para que se pueda ubicar esa variable, tengo que conocer cuál es la dirección. Yo digo, acá está A, es una variable entera. Está guardando el número 40. Pero yo, para que saber, cuando voy a buscar A, tengo que saber en qué dirección está. C lo que permite es acceder a esta dirección y definir una variable que trabaje la dirección de una variable. Entonces, a esa variable que almacena la dirección y que está apuntando a una determinada variable, se le llama puntero. El nombre de puntero es porque apunta a una variable. Entonces en C yo podía hacer referencia a la variable de dos maneras. Una haciendo la referencia a la denominación que le di a la variable. Y otra es diciendo la variable que está guardada en tal dirección. O sea, lo puedo trabajar de las dos maneras. Puedo decir la variable o la dirección donde está guardada esa variable. Y esto es un poquitito lo que se basa la parte de punteros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con un puntero para poder utilizarlo? O sea, ¿cómo puedo trabajar indistintamente con el puntero o la variable? Lo primero que tengo que hacer es declarar el puntero. Para declarar el puntero se le indicando qué tipo de variable va a ser la variable apuntada y poniendo un asterisco adelante del nombre del puntero. O sea, si yo por ejemplo digo, tengo una variable que la llamo paint. Si yo le pongo el asterisco además y digo entero, quiere decir que paint es un puntero apuntando a una variable entera. O sea, definí dónde va a ir este puntero. De la misma manera puedo apuntar a una variable real de doble precisión, puedo apuntar a un carácter, pero esto lo único que hace es definirlo. Creé el puntero. Ahora, ¿a dónde apunta ese puntero? El puntero, para indicarle que va a apuntar a un lado, tengo que decir que ese puntero está apuntando al contenido de una determinada variable. Entonces, declaro la variable, el puntero, y digo que ahora esta variable que yo la declaré como puntero a una variable, está apuntando al contenido de la variable. Está apuntando a ese lugar de memoria donde está guardada el valor de la variable. Por eso fíjense que lo que nosotros lo declaramos de esta manera, y las palabras son importantes que estamos usando. Yo digo, es un puntero entero apuntando al contenido. Acuérdense que esto está en la memoria, se apunta al contenido de la variable. Yo la variable la denominé var, pero en realidad, como esta es una dirección de memoria, no está apuntando a la variable, está apuntando al contenido de la variable, al lugar de memoria donde está guardado el valor de la variable. Por eso uso este método de asignación. Volvamos a lo que decíamos el otro día. Declaro la variable, declaro el puntero a ese tipo de variable y después lo asigno.
siempre para poder utilizar puntero tengo que realizar esos dos pasos primero. Declaro la variable, declaro el puntero y después asigno el puntero al contenido de la variable. Podría asignar, y ahora lo vamos a ver, el puntero a otro puntero que ya esté apuntando a una variable, tranquilamente. Y de hecho lo vamos a usar. Y después uso indistintamente. Puedo usar, en lugar de usar el nombre de la variable, uso el puntero. ¿Cuál es la ventaja del puntero? Vamos a suponer... Bien. Yo puedo desplazar el puntero y vamos a ver si vemos algunas limitaciones. Yo tengo las distintas variables. Mi puntero está a esta dirección. Yo puedo, lo que no puedo hacer con los punteros es desplazarlo. O sea, yo no puedo moverme para cualquier lado, pero sí puedo moverme un paso para adelante y un paso para atrás. Yo podría un puntero, si las variables son del mismo tipo, moverlo para acá y entonces quedaría apuntando a esta otra dirección. Lo puedo seguir incrementando y quedaría apuntando a esta otra dirección. Y si quiero, lo puedo mover para atrás. O sea que el puntero puede sufrir operaciones aritméticas. O sea, se le pueden realizar a un puntero operaciones de adición o de resta. Que no significa que el valor del puntero se incrementa en 1, sino que el puntero se mueve a la siguiente dirección. Pero ojo que si el tipo de variable a la que apunta es distinta, ya sonamos. ¿Por qué? Porque vos fijate, vamos a suponer que yo tengo distintos tipos de variables. Si yo tengo todos caracteres estos, o sea, yo tengo carácter, no hay problema. Porque los saltos no son problemáticos. Ahora, si yo acá le pongo una variable, el puntero este definido, para que yo lo pueda asignar, es un puntero de carácter. Si yo tengo acá una variable de doble precisión, ¿cuántos lugares de memoria ocupa una doble? 8. Entonces, fíjense, si yo tengo una variable de precisión, ¿de a cuántos bytes se va moviendo el puntero si yo tengo variable de carácter? De a una, de a un byte. Si por acá se encuentra una doble, ¿a dónde queda apuntando el puntero? A la mitad de la variable esta. Ya no es más la variable, porque la dirección es el primer lugar de memoria donde empieza la variable. Entonces, por eso, quedaría como si yo le empezara a asignar a una variable de doble precisión y estaba declarado como entera. O sea, no es que se puede hacer alegremente. En un determinado tipo de variable, que vamos a ver ahora que va a ser los arrays, sí puedo hacer esto. Pero que los punteros pueden hacer eso. Y lo demás, y bueno, yo digo, el contenido de lo que está apuntando el puntero, y es lo mismo que poner el nombre de la variable. O yo utilizo var1 como variable de carácter, o utilizo el valor que está apuntando el puntero. Bueno, una cosa para ver cuáles son algunos errores que cometemos. Yo puedo asignar un valor diciendo el valor al que apunta el puntero es 10, siempre y cuando yo haya asignado primero el puntero a una variable. Si no, no puedo asignarlo.
Porque ¿en qué lugar de la memoria pongo ese valor 10? O sea, cuando yo digo tengo acá una variable entera, defino el puntero que está apuntando a esta variable entera. Cuando yo creo estos dos, todavía no lo asigno. Cuando asigno, entonces hago que el puntero apunte a este lugar de la memoria. Si yo en ese momento digo, la variable a la que está apuntando el puntero, le doy el valor 10, quiere decir que acá voy a guardar 10. ¿Sí? Ahora, si yo no hice esta asignación antes, si yo no dije que esto está apuntando a esta variable que la definí como entera, es un error. ¿Está? Bien, no puedo asignarle valores de distinto tipo. Fíjense, si yo le asigno el valor de una variable de doble precisión, no se lo puedo asignar de esta manera. ¿Por qué? ¿Cuánto lugar ocupa la variable de doble precisión? 8 lugares. ¿Y la entera cuánto ocupa? 2. Entonces no me entran los 8 lugares en los 2 lugares. Entonces hay un error. De la misma manera que no puedo asignar el puntero a una variable que no sea igual. O sea, yo definí el puntero como entero, no lo puedo asignar a una variable que es real de doble precisión. Habría que haber puesto el puntero con la variable que corresponde para arriba en vez de... A una variable entera. Puedo usar cualquier otra variable. Yo puedo generar una variable acá, m, y sí, lo puedo usar. Puedo cambiar la asignación a un puntero. Así como le cambian el valor a una variable, puedo decir, el puntero estaba apuntando acá a una variable entera. Acá hay otra variable entera. Entonces digo, ahora el puntero no apunta más acá y apunta acá. Acá tengo la variable A y acá tengo la variable B. ¿Qué es lo que voy a decir en este caso? Que el puntero apunta hacia el contenido de la variable A. Yo puedo en otro momento del programa decir el puntero apunta al contenido de la variable B. ¿Qué pasa en ese momento? Deja de apuntar a esta y pasa a apuntar a esta otra. Pero tienen que ser del mismo tipo. No podría hacerlo apuntar a una variable de doble precisión. ¿Sí? Y después es lo mismo, es decir, o yo muestro el valor que está apuntando el puntero o muestro la variable. Son dos maneras de ser distintas las cosas. A ver una cosa. Supuesto que yo hice algo correcto, ¿no? Hice esto y ahora tengo esta instrucción. ¿La puedo tener ahí? ¿Es correcto esto? ¿Darle un valor al puntero? No. Porque el puntero es una dirección. Está apuntando a una variable. No le puedo asignar un valor. Le tengo que asignar una variable a la cual apuntar. ¿Sí? Claro, eso sí no hay que hacerlo antes. Exactamente. Cuando la variable entera allá arriba. Exacto. Ahora, fíjense lo siguiente. Si yo ahora utilizo la función scanf, digo %i, porque es un entero, yo diría acá ingreso a. ¿Cómo quedaría esto? ¿Qué tendría que poner si ahora lo quiero poner con un puntero? ¿Y ahora qué pongo? P. Póngale que es P esta asignación P. ¿Qué pongo? P solo. ¿Ampersand P o P solo? P solo, porque fíjense que yo ya decía que el contenido de la variable es esto, es P. Exacto, entonces pongo P. Fíjense esa diferencia. ¿Y cómo sería la otra función, la función de impresión? ¿Cómo hago yo para imprimir la variable? Print. Yo hago print
F El tipo de variable. por ciento i, porque es entera, y yo antes ¿cómo ponía? A. Sí. ¿Cómo lo voy a decir con el puntero? ¿Qué pones? ¿Qué tengo que decir? P int. El contenido de lo que está apuntando, de la variable que está apuntando cosa. Entonces tengo que decir asterisco, perdón, asterisco P. Claro, no hace falta ponerle entero porque esa asignación ya la hiciste antes. Ya la hice antes. Entonces no necesito poner esto. Fíjense cómo se maneja con una variable simple. Ojo que vamos a ver que ahora le vamos a hacer cambiar un poco la cosa. Y las asignaciones, porque fíjense que en realidad la otra va a ser la asignación. Si yo le quiero poner un valor a la variable, ¿cómo hago? Yo digo A igual a 20. ¿Y cómo voy a hacer para guardar 20 en este lugar? Una vez que definí el puntero, fíjense que es lo mismo. Yo puedo usar la variable o puedo usar el puntero a la variable para hacer cualquier operación. ¿Sí? Desde el punto de vista de considerar que voy a usar una computadora para operaciones comunes, nadie va a ver la ventaja. Ahora, ¿qué es lo que pasa si a mí me interesa ir viendo qué es lo que está pasando? Y esto, en lugar de ser una memoria, es un registro que se comunica, por ejemplo, con unidades de control. En esta dirección de memoria, por ejemplo, me ingresa un contador analógico digital que representa el valor de un flujo que se está midiendo. Y acá tengo distintos tipos de cosas. Los punteros son especialmente útiles para trabajar sobre estas direcciones de memoria. Entonces puedo trabajar de esta manera sin necesidad de usar la variable. ¿Y por qué es útil este coso? Póngale, ¿se acuerdan lo que yo le dije? El programa es lo más barato que hay. Perdón, el hardware es lo más barato que hay. El programa, en comparación, es lo más caro. Entonces, si yo tengo que cambiar un hardware en el cual estas direcciones por ahí cambian, cuando yo establezco punteros, el puntero va a ser independiente del dispositivo físico que lo tenga. Yo estoy apuntando a una variable, esté donde esté, independientemente del dispositivo. Esto me permite generar cierta independencia del dispositivo físico con el que trabaje y trabajar directamente sobre las direcciones en el cual estoy produciendo intercambio de datos. Bien, hay otras más aplicaciones de los punteros, así que vamos a seguir viendo. Otro tipo de las variables que habíamos visto eran lo que podríamos llamar arrays, que son conjuntos de variables. Los conjuntos pueden ser de una dimensión, un vector de 2 dimensiones, una matriz, o n-dimensionales, o sea, podría trabajar con un hiperplano. ¿Qué es un hiperplano? Por ejemplo, un cubo, 3 dimensiones, 4 dimensiones, y imagínense, por ejemplo, el caso de física, el dominio espacio-tiempo. En física, todo lo que ocurre en el universo está regido por 4 dimensiones. 3 dimensiones para definir la posición y una para el tiempo. Entonces, por eso se habla de espacio-tiempo. Bueno, yo podría trabajar con esas 4 dimensiones en un array. De hecho, para algunos modelos es interesante. Y en muchos otros supuestos, yo puedo trabajar con espacios n-dimensionales. Los matemáticos, por ejemplo, los usan mucho. Toda la gente que por ahí modeliza puede generar espacios de n dimensiones. Pero bueno, no es el caso de nosotros los ingenieros. Más de 3 es un dolor de cabeza. Así que generalmente vamos a trabajar con arrays
que pueden ser de cualquier tipo de variable, o sea, el array es un conjunto de valores del mismo tipo, entero, doble precisión, y básicamente se lo representa poniendo entre corchetes la cantidad de elementos. Puedo declararlo y después asignarle valor, o sea, lo declaro como un array de números flotantes, por ejemplo, si lo terminara acá, de 3 lugares. Y después le puedo asignar valor. También lo puedo declarar sin cantidad y hacer directamente explicitar entre llaves, que es la manera en la cual se declara un conjunto, y ponerle los valores directamente. Son dos maneras de carácter. Ahora bien, hay una manera de definir una cadena de caracteres que en particular esa cadena de caracteres se conoce como string, o sea, una cadena de caracteres, un vector de caracteres es básicamente denominado un string. Ese string o cadena se define exactamente igual que una matriz o que un vector. La única diferencia es que el carácter que termina un string es este, carácter nulo. O sea, todo string termina con el carácter nulo, que básicamente me indica que acá terminó el carácter. Algo que es... ¿Nosotros podemos usar esa función para ingresar una frase? ¿Sí? ¿Sí? Podés una frase o un texto. O sea, y el espacio lo que pasa es que tenés ciertas limitaciones en el compilador. En el caso del compilador admite hasta 125 caracteres. ¿Y el espacio que te lo toma como otro carácter? El espacio es otro carácter. Entonces ponele, si lo quisiéramos poner, no ponemos el orden, por ejemplo, que es 5. Porque ponés 5 porque lleva el nulo también, ¿no? Sí. Porque ahí termina. Pondríamos, ponerle hola, ponerle... Hola, ¿qué tal? Sí, y pones hola... Espacio. No, espacio. ¿Espacio? Sí, directamente lo reconoce como un carácter. De hecho, es el carácter número 32. En el equivalente a ANSI, el espacio es el número de carácter 32. ¿Y para escribirlo de esa forma, de la forma de abajo, sin es exactamente lo mismo. Porque vos estás especificando, fíjate, al decir que un string, o sea, que un texto o una cadena, es un vector, quiere decir que cada uno de los caracteres que componen ese texto es un componente del vector. Vamos a verlo así. Vamos a desarrollar el ejemplo que vos dijiste. Yo digo char s y digo hola, ¿qué tal? Cuando yo defino eso, ¿qué es lo que pasa en la memoria de la computadora? Yo acá tengo un primer nivel de datos, acá empiezo a definir eso. Entonces yo voy a tener fíjate, me quedaría así. Ahora bien, como eso a su vez es un vector, los vectores en C tienen el primer componente en 0 y eso significa que si tiene n componentes, el valor final va a ser n-1. O sea, ¿cuántos componentes tiene esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, el único componente va a ser S de 11. ¿Qué significa? Vamos a ver lo siguiente. S0, ¿qué va a ser? H. S3, ¿qué va a ser? No. Empieza en 0.
A. Si yo digo S de 4, ¿qué va a ser? El espacio. El espacio en blanco. ¿Sí? Entonces, yo lo puedo trabajar como un texto, lo puedo trabajar como un vector. ¿Está? Ahora bien, el nombre que yo le doy al string, o a la cadena de caracteres, o al vector de caracteres, es también el puntero a esa cadena de caracteres. O sea, ese, cuando yo creo, fíjense la dualidad, cuando yo creo esto, acá tengo la dirección, ese es un puntero a esta dirección. Entonces, yo podría también decir acá, si ahora le quiero aplicar punteros a esto, definir un carácter, puntero, un puntero a carácter, y ahora asignarlo a ese carácter. ¿Y cómo va a ser la asignación? Fíjense que yo antes decía contenido, pero hoy estoy asignando un puntero a otro puntero. O sea, no necesito el signo de contenido, porque voy a decir que P es A. O sea, le asigno a P el puntero A. ¿Dónde va a quedar apuntando? Perdón, PC. Puntero de carácter. ¿Dónde va a quedar apuntando PC ahora? Acá. Al primer de todos los elementos. Acuérdense que siempre iba al principio el puntero. Entonces acá, en esta cadena, queda apuntando al primer carácter. Pero ahí nos faltó asignar. Perdón, A. Ese no es. Ese, perdón. ¿Y cómo haces para cambiar el lugar en el que querés poner? Vos querés buscar el lugar 5. Entonces yo puedo hacer dos maneras. Hago así o hago... Cuando yo hago esto, PC está apuntando a H. Si yo incremento ahora el PC, o sea el puntero de caracteres, ¿a dónde me va a ir a apuntar ahora? A la O. O sea, PC está apuntando a la O. O sea, fíjate, yo lo pasé de apuntar acá, lo paso con P++, lo paso a apuntar acá. Si vuelvo a hacer PC++, ¿dónde va a apuntar? Acá. Y en la medida que yo voy incrementando, va a ir apuntando a distintas letras. Y si hago menos, me vuelvo para atrás. ¿Y si puede hacer PC más 5? No. Es peligroso eso. Pues te toma como una operación. Claro. A lo que vos tenías asignado a ese le sumaría 5. Exactamente. Ese es el tema. Acuérdense que los punteros solamente pueden incrementarse, decrementarse y a lo sumo ver si son iguales. Ver que son iguales, ¿qué significa? Que están apuntando a la misma variable. Nada más. Otra cosa, o sea, si yo tengo, y fíjense el problema, hago esta asignación, o sea, por eso digo el riesgo por ahí de preguntar por la igualdad. Yo digo, esto, el contador, el puntero de caracteres está apuntando al string S. O sea, el puntero de caracteres apunta acá al primer carácter. Yo incremento ahora el puntero de caracteres. Fíjense, S queda donde está, pero el puntero de caracteres apunta al segundo lugar. ¿Sí? Entonces, si yo ahora preguntara acá, PC ¿es igual a S? Por más que yo acá dije que se lo estoy asignando. No, pues están apuntando a dos lugares distintos. Bastó que yo moviera este para que dejara de estar iguales.
Fíjense que si yo lo hubiera preguntado acá, sí son iguales. Pero acá no son iguales. ¿Sí? ¿Y eso que lo usaría, por ejemplo, para una condición? ¿Para ponerlo en una condición o para...? Para ir examinando un string, ustedes por ahí tienen algunos problemas en los cuales en un texto tienen que reconocer determinado tipo de carácter. Claro, Entonces yo ¿cuántas quiero... veces está, en ese texto. claro. Entonces con este puntero lo pones acá, vas incrementando el puntero y vas preguntando si el contenido del puntero es A. ¿Está? Bien. Bien. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que se puede hacer con punteros? Sí pueden hacer asignación, incrementar, decrementar y ver si son distintos. Por eso les digo, el igual es medio complicado. Y no está permitido sumar, restar, dividir, multiplicar. Comparar punteros, si bien se puede, son potencialmente peligrosas estas opciones. Decir que un puntero sea mayor o menor. ¿Podés comparar un puntero con una variable? Podés comparar el contenido de un puntero. O Claro, sea, el vamos a ver lo siguiente. Yo digo, Claro. yo quiero ver, yo tengo esto apuntando por acá. ¿Sí? Ver si es igual a Ah, la ponele. variable C. Sí. Que la asignás un valor. Entonces yo voy a preguntar, ¿el contenido de PC Igual a... es igual a, qué sé yo, 0, me dijiste? Bueno, esta sería la pregunta que yo tengo que hacer. ¿Eh? Pero si yo hago esto, no. Claro, te está diciendo que el contenido... no. Claro. Entonces digo, el contenido a que apunta esta variable, ¿es una C o no es una C? Fíjense que a veces usar las palabras como se deberían usar nos va a ayudar a saber cómo usarla. Cuando yo digo asigno a un lugar, al contenido de una variable. Eso lo usaríamos, por ejemplo, para contar cuántas veces hay una letra en una frase. Sí, es una manera de hacerlo. Incrementás el puntero Sí. y preguntás. Incluso lo podés hacer, vos fijate, hay una manera en la cual los programadores viejos les gusta hacer esto, una pregunta de este tipo. Yo diría, pongo esto en un ciclo y diría, sí, Sí. ¿no? Entonces pregunto y esto se va incrementando. Entonces es una manera de hacerlo. Si es igual, haría poner, no sé... Sí. que Podés hacerlo incluso con un while. sí. Mientras No. que sea igual... Mientras que esto que pase igual a otra C. cosa. Exactamente. O sea, tenés un montón de opciones para hacerlo. Cada vez que pasás por ahí incrementás. Bien. Bueno, vamos a mencionar, no se los voy a hacer usar en el curso, pero al menos que sepan. Cuando nosotros creamos, fíjense que venimos hablando de que tenemos instrucciones, un área de datos, son las variables, pero hay un lugar que no nombramos, que es lo que se llama el heap o la memoria de apilamiento, que es al final de la memoria del área de datos, es una memoria que puede variar de tamaño y es lo que llamamos unas variables dinámicas, que son variables que en el transcurso del programa yo puedo necesitar hacerle el lugar. Entonces, por ahí yo necesito en determinado momento hacer que
hacerle lugar a una variable que no se lo hice cuando las declaré al principio. Entonces, esas asignaciones es lo que se llama asignación dinámica de una variable y que básicamente se usa mucho con punteros para asignarle a un puntero el tamaño que va a necesitar en función de la variable a la cual yo se la asigne. Entonces, fíjense que el problema es cuando trabajo con muy poca memoria. Dentro de una computadora, olvídense de tener ese programa. Pero si ustedes están programando un llavero o un aparatito de estos, un smartwatch, ¿qué es lo que pasa? Tiene una cantidad de memoria muy limitada. Entonces no pueden excederse en la cantidad de variables. Entonces tienen que ver si tienen lugar para crear una variable más o desestimar la variable. Para eso se utilizan las variables dinámicas. Pero sepan que C tiene la capacidad de armarle lugares a nuevas variables. Generar lugar de memoria para nuevas variables. Precisamente le puede dar esa capacidad. Bien. Hagamos una síntesis. Tenemos los punteros que aplican a variables convencionales. Tenemos los punteros que apuntan a string. Un comentario que no hicimos sobre los punteros que están trabajando string. Yo en la variable convencional les había dicho cómo funcionaba con scanf. Si yo ahora quiero ingresar un string y digo ahora %s, ¿no? Yo tenía una variable de tipo st, que era un string, y tengo una variable que apunta a eso y la asigno. Acuérdense que siempre yo, antes de usar, tengo que tener declaración, asignación. Son los dos pasos previos a usar los punteros. ¿Qué voy a poner ahora? Yo puedo poner, por ejemplo, tranquilamente st, que es el string. Sí. Se puede poner P también, ¿no? Y puedo poner P también. ¿Está? Ahora, cuando yo digo printf, ¿qué voy a tener que poner? Asterisco st para imprimir todo el string. ¿Sí? El contenido del string. ¿Cómo sabe que tiene que, en lugar de poner uno, tiene que poner todo? Porque yo le estoy poniendo en la máscara que tiene que imprimirme el string. Todo el vector. Y bueno, las asignaciones, fíjense, como dijimos, eran: yo asigno, igual que antes. Ahora, si yo hiciera, ahora, yo tengo que decir st de un valor cualquiera, por ejemplo, de 0 igual a un carácter. Yo tengo que tener cuidado porque esta asignación apunta al lugar 0. Entonces, si yo ahora voy a decir el contenido de P es igual a este carácter, lo que va a modificar es el valor 0. Si yo vuelvo a hacer ahora sigo modificando el valor 0. Si yo quiero ir asignando valores a todo el vector, tendría que hacer
desplazar el vector y después sí. Pero cuando desplazo el vector y le asigno un valor, lo que voy a modificar ahora es la segunda componente. O sea, tengan en cuenta cuando yo voy haciendo estas cosas. O sea que no cambiaría la dirección a donde le estoy mandando, si no la incremento o la decremento, exacto. Una vez que yo la asigné el puntero al string, queda apuntando a la primera dirección. Si no lo muevo, queda en la primera dirección. Acuérdense que son caracteres. Están apuntando al primer carácter de la cadena. ¿Ven? Más o menos quedaría de esta manera. También podrían jugar con los códigos ASCII que tienen una relación en la declaración de un string, capítulo 9, y cómo serían los códigos ASCII que está guardado en ese lugar. Bien. Tienen que, bueno, ahí vimos cómo no podía ser. Vamos entonces a ver, para manejar estos strings, utilizando solamente punteros, sería bastante engorroso. Pero ustedes tienen una serie de librerías que son las librerías, bueno, esto no están acá, no puse en la diapositiva el conjunto de librerías, pero básicamente las librerías de o sea, las funciones clásicas de scanf, print, puts, gets, igual que las vimos antes, pero hay un montón de funciones que están en distintas librerías. Por ejemplo, en la librería ctype tienen la función is, que me dice, según la función que yo voy a poner, si es cierto o no que un carácter dentro de un string es o alfanumérico o alfabético, si tiene un valor ASCII que está entre 0 y 126, si es un carácter de control que está entre 0 y 31, o si es el código de LED, si es un número comprendido entre 0 y 9 para poder distinguir números contenidos en un texto, si es minúscula, si es mayúscula, si tiene un signo de puntuación para ver si hay coma, punto y coma, punto aparte, si el carácter es un espacio. ¿Se acuerdan que tenían que contar palabras y realmente lo que hacían era contar espacios dentro del string de caracteres? Bueno, acá tienen una función para hacer eso. Tienen también la posibilidad de trabajar si tienen un número hexadecimal. Pero fíjense que esta función definida en la librería ctype, o sea, agregan a la librería estándar un include con la librería ctype.h y acceden a esta función. En otra librería estándar están funciones de conversión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan cuando ustedes trabajaban en planilla de cálculo y por ahí un número les entraba como carácter porque le metían un espacio en blanco al principio? Entonces querían hacer operaciones matemáticas y no podían. Entonces, o querían por ahí ordenar algo que era un número y no una letra y no lo podían ordenar si querían la otra función. Entonces, básicamente hay funciones en la librería standardlib, stdlib.h, que se agregan a la librería de C y acceden a estas funciones. En primer lugar, pueden convertir un carácter en un entero largo o en una variable de punto flotante de doble precisión. Entonces pueden convertir de carácter en un número, o sea, retomar eso que tenían como carácter en un número.
Y al revés, pueden convertir un número en un string. Entonces tienen una variable que pueden convertir un entero largo o uno de doble, ¿cómo se llama? Un real de doble precisión y lo convierten en un string. Está en la misma librería. Después hay algunas funciones que son particulares de manejo de string. Por ejemplo, uno que ustedes ya usaron en DFD era el largo de un texto. En este caso va a ser el largo de un string. Y es la función strlen. Básicamente, el strlen nos devuelve el largo, o sea, la cantidad de caracteres que tiene un string. Después hay otras funciones que se usan para copiar un string. Supongamos que yo declaro dos variables como variables de string y quiero copiar, o sea, tengo una definida con un texto y lo quiero copiar a la otra variable. Entonces, una primera manera de copiarlo es la función stringCopy, strcpy, que básicamente lo que hace es, yo a esa función le indico cuál es la variable o el string de origen, cuál es el string de destino y copia el string de origen dentro del string de destino. Entonces puedo copiar, o sea, yo no puedo hacer una asignación de un string a otro. O sea, yo no puedo copiar un string a no ser que lo haga literalmente. Supónganse esto. Si yo quiero copiar, yo tengo S de 20 y M de 20. Esto como variable de carácter. Si yo las quiero copiar, yo tendría que hacer un ciclo for desde igual 0 y menor que 20 y más y hacer S de I igual a M de I. Fíjense que de esta manera estoy copiando el vector M en el vector S. Esta función es igual. Directamente copia uno en otro. Ahora bien, si yo utilizo esta, ¿cuál es el problema? ¿Qué condiciones tienen que tener estas dos? Yo causé dos iguales. ¿Cuál tiene que ser mayor de las dos? ¿El origen o el destino? No, el destino. El destino. Tiene que ser mayor. O sea, el destino puede ser mayor que el origen. Te tiene que alcanzar el lugar para... Me tiene que alcanzar el lugar para copiar el otro. Si no, no hay lugar. Y este es el problema que pasa acá. Y ahora, esta otra función, que se llama stardup, yo básicamente lo que lo utilizo es para duplicar un string. Para lo cual, ¿qué es lo que hago? Utilizo esa propiedad que tiene C de manejar lugares en ese heap. Y lo crea dinámicamente, el lugar para guardar la variable. Entonces, lo único que defino es un puntero. Y le asigno a ese puntero el string este que yo tengo, con la función stardup. Entonces, automáticamente duplica en un lugar apuntado por este puntero el nuevo string. Fíjense que esta función me va a limitar a que este string, ¿cómo lo voy a tener que manejar? ¿Lo voy a poder manejar en forma literal? Decir, manejar por su componente, o lo voy a tener que manejar solamente por este puntero. Por el
puntero. Por el puntero. Porque no me genera una variable, no me genera un nuevo string, me genera un puntero al string. Que es distinto a este otro, porque fíjense, yo este puntero no se lo asigné a este otro, se lo asigné a este. Entonces duplicó exactamente y va a tener el mismo tamaño que tenía el original. Con eso me evito el problema de que no sean iguales o que no tenga el tamaño adecuado. Me lo crea dinámicamente. La concatenación de string. La concatenación de string se usa cuando yo quiero agregar un texto a otro. El ejemplito era S igual hola M igual. Si yo tengo esto, ¿qué significa concatenar los dos archivos? Si yo concateno los dos archivos, agrego este a este otro. Para lo cual, o yo tengo que tener previamente el espacio, o lo tengo que utilizar una variable puntero que se genere dinámicamente el nuevo tamaño. Entonces, si van a usar con punteros, se genera una asignación dinámica. Si van a usar directamente las expresiones de los arrays, tienen que tener espacio suficiente para que el nuevo array, que contenga los dos, tenga tamaño suficiente, esté bien definido. Y después existen lo que es la concatenación de n caracteres. Yo podría indicar que solamente me interesa de pasar del origen al destino, no todos los caracteres, sino un determinado número de caracteres. Entonces esta función, que es string n caracteres, string ncat, directamente especifica, igual que el antes, el origen y el destino, pero dice cuántos caracteres del origen van a ir a parar al destino. Bien. ¿Cómo se comparan los strings? El problema del string es que hasta ahora la única manera de compararlo era con los punteros y solamente va a dar coincidencia si ambos punteros están apuntando al mismo string, pero podría ser que uno de ellos, el puntero se haya incrementado, entonces está apuntando en otro lugar distinto. Entonces, para no tener ese tipo de problema, dentro de la librería string.h hay una comparación de string que me dice, yo comparo dos strings S1 y S2 y según la comparación me va a decir, me va a devolver un valor entero que es menor que 0 si este string es menor que el otro. Me va a dar un valor igual a 0 si los dos strings son iguales. Y me va a dar un valor mayor que 0 si este string S1 es mayor que S2. ¿Cuál es el problema que tiene este primer método de comparación? Las mayúsculas y las minúsculas. Básicamente compara los códigos ASCII. Acuérdense que las mayúsculas vienen después de las minúsculas. Entonces podría ser que la A mayúscula sea mayor que la Z minúscula. Entonces, en ese caso, se usa la comparación de entero, pero en este caso toma el mismo valor para la mayúscula que para la minúscula. Claro, porque si no te dice que la A es más chica que la Z. Exactamente.
Bueno, después puedo comparar solamente determinada cantidad de caracteres, o sea, los 3 primeros caracteres de 2 strings, y ver si son iguales los 3 primeros caracteres. O sea, en lugar de comparar todo el string, puedo comparar una determinada cantidad de caracteres de cada uno de los strings. Entonces, fíjense, tenemos para mirar cómo es un string. Tenemos una función para copiar string. Tenemos una función para comparar string. Y ahora nos faltaría, piensen, porque todo esto, ¿saben a qué se aplica? ¿No les suena parecido a algo que vimos en las funciones básicas del procesador de texto? Lo que llamamos funciones de edición. Copiar, cortar, pegar. Básicamente, ustedes podrían con estas funciones de C armar un editor de texto. ¿Qué cosas le faltaba a la parte de edición básica de texto? Le faltaba buscar y reemplazar. Bien, entonces tienen la manera de buscar un carácter dentro de un string. Entonces, esta función que me permite buscar un carácter o el código ASCII de un carácter dentro de un string me va a devolver un puntero a la primer coincidencia de este carácter en este string. Supóngase que si yo tengo de vuelta el texto, ahora todo junto, y yo quisiera ver si está acá la letra T, vimos que podría hacerlo desplazando un puntero y preguntando por T. Pero ahora esto directamente me va a buscar en este string cuál es la coincidencia con la letra T. O sea, me va a devolver un puntero acá que apunte a la letra T. ¿A qué les hace acordar eso? Cuando ustedes ponían control F en el texto, le apuntaba al pedazo donde, bueno, esto es para un carácter y esto es para otro carácter. O sea, cuando este carácter aparece dentro de este otro carácter, o sea, un grupo de palabras. O sea, cuando yo hago la búsqueda de una palabra dentro de un texto, esta función funciona de la misma manera. Básicamente lo que hace ahora me permite modificar. Sería más parecido a control B, pero solamente si hay una coincidencia lo reemplaza. No le daría mucha. Tienen funciones para convertir los caracteres minúsculas en mayúsculas, los caracteres minúsculas en mayúsculas. Fíjense que una de las propiedades de los procesadores de texto era convertir los caracteres en mayúsculas en minúsculas, minúsculas en mayúsculas. Bueno, esto mismo pueden hacer dentro de un string con las funciones de modificación de string. Bien, si ustedes me dicen cuál es la aplicación de las funciones de string, está dicho en lo que veníamos diciendo recién, básicamente para procesar texto. Y nosotros muchas veces tenemos que manejar texto. Ustedes me dirán, cuando yo digo modificar texto, ¿en qué están pensando? ¿Pero qué piensan? ¿En una computadora con un procesador de texto? Sí. ¿Nadie pensó en WhatsApp? El texto este que estamos hablando puede ser tranquilamente el mensajito de texto de WhatsApp que ustedes están haciendo. Ahora piensen en función de WhatsApp estas aplicaciones y van a ver cómo empiezan a tener mucho más sentido que si yo me empiezo a pensar en Word o en Write o alguna cosa de esa.
En esto, por la potencia de lo que necesito, por la potencia del equipo, ese manejo no lo veo. Ahora, piénsenlo en función de un manejo. Piensen que ustedes están en la planta de la empresa, ¿no? Y están programando un terminal en la cual el tipo que está haciendo una medición tiene que pasarle un mensaje al supervisor que está en sala de control. Eso tiene que tener algún tipo de edición, algún tipo de modificación, los strings de texto. Bueno, con eso pueden ir haciéndolo. Otra aplicación que se usa esto es en comunicaciones. El conjunto de caracteres que conforman un mensaje, así como ustedes mandan ese mensajito de texto, acuérdense cuando vimos el protocolo TCP/IP, se le agregaba en cada etapa de los procesos, o sea, la aplicación, que sería el mensaje de texto, genera el texto que ustedes tienen que ver en el otro lado. Pero después, cuando entran a la capa de transporte y a la capa de red, se les agrega más cosas a ese texto. Entonces, el programa que recibe todo ese paquete de datos tiene que separar lo que es texto de lo que es la parte de control. Y eso es un pedazo de texto. Entonces, C sirve precisamente para que la trama que se recibe, que es un string de 250 caracteres, yo pueda separar de ahí distintos substrings que representan la dirección IP del destinatario, la dirección IP del receptor o del que envía, la cantidad de datos que tiene, y todo eso está dentro de esa trama. La rescato, la saco, la analizo y después valido para que la capa de aplicación me pueda mostrar el mensaje. Todo eso está pasando en el celular que ustedes están usando en este momento, en lugar de darme pelota y escribir mensajecito de texto con las novias de ustedes o con sus novios, no sé cómo sería el tema. ¿Ah? Bien. Está la parte de mat.h, en el cual tiene una serie de funciones, básicamente las funciones comunes, como las funciones trigonométricas. Tienen todas la función exponenciación, logaritmo, o sea, la inversa, en base neperiana y en base 10, tiene logaritmo en base e y logaritmo en base 10, la potencia y el cuadrado. O sea que tienen dentro de las herramientas simples un grupo de matemáticas simples. Hay funciones matemáticas más complejas, pero para eso van a tener que usar distintas librerías. Por ahora solamente nos vamos a quedar con esta. Ahora bien, vamos a ver dentro de esta última parte lo que es la operación con archivo. Y ahora sí empiezan a jugar en forma interesante los punteros. Yo puedo pensar que tengo la memoria RAM, tengo mi procesador y tengo por acá un disco rígido con un determinado archivo. Entonces, esta es una memoria volátil, esta es una memoria permanente. Los datos de esta memoria yo los voy a guardar en un archivo. Entonces, yo puedo pasar datos de acá a acá. ¿Para qué lo quiero? Y para que los datos no se pierdan. Una vez que yo estuve trabajando, supónganse que hacen un programa para cargar datos, ¿no? Y los datos son importantes. No los quieren perder, ni lo quieren volver a cargar cada vez que van a hacer el programa. Entonces, básicamente tienen que hacer un programa para que los datos que yo usé me los guarden acá. Pónganle que yo les haga trabajar con un vector de 100 datos. Una vez está bien. 2 veces ya nada más a mirar con bronca. Ya la tercera vez me tienen con el monitor de la computadora, ¿no? Entonces, en realidad, el hecho de poder agarrar estos datos y mandarte un archivo me sirve. Entonces, fíjense, ¿cómo va a ser C para
mandar información a un archivo. En primer lugar, tiene que abrir el acceso al archivo. O sea, de alguna manera voy a tener que establecer un vínculo entre mi archivo y mi programa. A eso lo voy a llamar abrir el acceso al archivo. Después hago las dos operaciones básicas, o leo o escribo. A lo sumo buscaré un dato ahí si no quiero andar haciendo lío, pero por ahora y para este curso nos vamos a conformar solamente con leer y escribir. Leo lo que tengo y una vez que hice la operación, que leí o que escribí, cierro el acceso al archivo para que no quede ese acceso abierto, para que no quede una puerta abierta. Este proceso, en realidad, la computadora la hace mucho. O sea, no solamente con el disco, lo hace con una red. Abre y cierra. ¿Qué es lo que pasa con ustedes que cuando abren el Facebook y no lo cierran? Y lo dejan por ahí. Bueno, lo mismo pasa en la computadora si ustedes no cierran el acceso al disco. Puede pasar cualquier cosa. Entonces, los 3 pasos. Abro, hago lo que tengo que hacer y lo cierro. Lo mismo que el Facebook en un ciber. ¿Qué significa abrir el archivo? En primer lugar, y ahora viene de vuelta en mi auxilio los punteros, voy a crear un puntero a este archivo. Y a ese puntero, que es un puntero que lo voy a tener que definir como un archivo especial, o sea, es un puntero especial, es un puntero que aporta un archivo. Entonces le voy a decir file, archivo, puntero F. Entonces definí un puntero F que va a estar apuntando a un archivo. Y lo voy a tener que ahora hacer apuntar, fíjense, antes del archivo yo lo apuntaba en lugar de la memoria. Ahora este archivo, ¿dónde lo voy a hacer apuntar? Al archivo del disco rígido. Por lo tanto, voy a tener que decirle entonces 2 cosas importantes para abrirlo, para que me apunte a este lugar. El tipo de archivo. ¿Dónde está y qué es lo que voy a hacer con el archivo? Es más o menos como le van a pedir permiso. En mi tiempo se estilaba más, ahora no. Uno va a pedirle permiso al padre de la novia para salir. ¿Dónde va y qué es lo que va a hacer? ¿No? Lo mismo pasa con esto. Entonces, para hacer eso, se utiliza el comando fopen, que tiene 2 cadenas de control. Yo voy a decir fopen y le voy a decir dónde. Y fíjense que hay 2 maneras de indicar el archivo, porque después empiezan los problemas. Yo le puedo decir c2 barra carpeta Como barra cualquier archivo. sí. Prueba.txt. Y después le voy a decir para qué lo quiero abrir. ¿Sí? Y esto se lo voy a tener que asignar a este archivo. Entonces con la función fopen le asigno a este puntero al archivo la carpeta, el archivo prueba.txt que está en la carpeta de la unidad C del disco. Esto es la ubicación y este es el archivo. Yo puedo no escribir la ubicación. ¿Y eso qué significa? Que me va a crear este archivo en la carpeta SYNHI donde yo estoy trabajando. Ojo con algo. ¿Qué dice ubicación y al lado? ¿Sí? Archivo.
Cierra con coma, ahí no va punto y coma. Adentro de la función. No, esto es coma, esperen, que acaba otra cosa. Y el segundo control le voy a decir qué es lo que quiero hacer. Yo puedo abrir para leer R, para escribir W, o append para agregar. Ahora bien, acá pueden haber dos problemas. En primer lugar, que yo estoy usando una sesión como un usuario que no tiene permiso para meterse en esta carpeta. Corro este programa como este usuario y el usuario no puede acceder a la carpeta. Entonces, ¿dónde va a quedar apuntando F? A ningún lado, porque no puedo acceder a ese archivo. Entonces, F, en ese caso, va a tener el valor nulo. Eso lo voy a aprovechar yo, porque si hay un error, supónganse que también yo quiero leer un archivo y el archivo no existe. F queda apuntado. Si yo digo, voy a escribir a este archivo, el archivo no existe y tengo permiso, automáticamente me crea el archivo. Ahora, supónganse que al archivo que existe yo le puedo agregar más cosas. Entonces voy a usar A. Y el archivo tiene que existir. Porque si yo lo creara como W, sobrescribe y el contenido que existía antes desaparece. Si yo quiero preservar el contenido anterior, uso la opción A, de append, de agregar. ¿Cualquier tipo de archivo se puede abrir y leer y eso? Todos los archivos son archivos de caracteres. ¿Te sorprende eso? El archivo de video... Que una canción es un archivo de caracteres. Exactamente, que representan el valor, que después un programa lo interpreta, pero básicamente vos lo que estás escribiendo son bytes. Son bytes en la memoria que transferís al archivo. Que después representen lo que representan, no importa. Vos transferís este byte a este byte. O sea, yo lo puedo leer carácter por carácter, poner en un lugar de memoria y después con otro programa interpreto esos bytes como quiera. Puede ser sonido, puede ser video, puede ser imagen, lo que vos quieras. Vos en realidad estás guardando algo que otro programa después lo va a interpretar. Pero si vos pensás, toda la memoria son bytes. Todos los archivos son caracteres que tienen un valor de ceros y unos. Después lo vas a... Entonces, tranquilamente la operación de lectura y escritura puede extenderse a cualquier tipo y vos podés leer cualquier tipo. El tema es que tengas permiso para hacerlo. Uno de los problemas de C, por eso se usa mucho para hacer virus, que C se puede meter con el privilegio adecuado en cualquier lado y abrir cualquier cosa. Y meterle cualquier cosa. ¿No tendrías permiso, por ejemplo, de una computadora a la que inicié sesión como invitado, por ejemplo? Exacto, no tenés permiso. Ciertas carpetas no puede entrar. No vas a poder entrar. O sea, suponete, en las carpetas de sistema no vas a poder entrar. Ahora, y ahí lo que decíamos cuando vimos la parte de virus. Si yo entro con privilegio de supervisor, porque el tipo que está manejando la sesión se está logueado como un usuario supervisor y entró en un sitio de internet en el cual le ofrecen ver la señorita del mes, y la señorita del mes viene con un virus así de grande, agregado a la foto de la señorita, y se lo descarga y se ejecuta con privilegio de supervisor, se mete en cualquier lado. Y si está escrito en C, yo lo aplaudo. ¿No vieron la película Born to Kill? Donde el instructor que lo estaba enseñando a los tipos, le estaba enseñando a tirar, decía, solamente un tipo que le entrenamos nosotros pudo hacer un tiro de 2000 metros a un blanco en movimiento y demás. Y uno le pregunta, señor, ¿y quién era el coso? El marino Lee Oswald que mató al presidente. El tipo era genial, respondía a todas las cosas.
Yo lo mismo, si ustedes logran hacer un virus en C, lo felicito. Bien, volvamos. Puedo abrirlo para, en cualquier lugar que tengo acceso, le digo si quiero leer, si quiero escribir o si quiero agregar datos. Y lo único que tendría que detectar que este F no esté realmente apuntando a un archivo y no esté apuntando a un nulo. Entonces, por lo general, cuando se abre el archivo, se pregunta si esta función es nulo. Entonces dice, ojo, si esto es nulo, hay un error. El archivo o no podés abrir, o no existe el archivo, o lo abriste mal. Entonces, de esta manera yo sé que hay un error. Y cuando termino, voy a hacer directamente fclose, cerrar f. Entonces, abrir, cerrar, y acá adentro, leer o escribir. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo tengo un montón de datos. Cargué todo un vector de datos. Lo meto en un string. Abro el archivo, escribo, cierro. Listo. Tengo todos los datos guardados en un archivo. ¿Lo quiero usar más tarde? Hago esto mismo. Abro el archivo, lo leo y tengo los datos cargados. Después voy a tener que acordar para qué es lo que guardé. Pero lo puedo recuperar. Bien, ¿cómo son las funciones de lectura y escritura? Lo puedo hacer carácter por carácter. O sea, puedo guardar con fgetC y fputC, puedo ir guardando carácter por carácter. FgetC recupero el carácter apuntado por el archivo. Yo puedo hacer fgetC y lo que voy a usar es f. Y fputC le voy a decir qué carácter quiero imprimir en qué archivo. Y lo puedo hacer carácter por carácter. O sea, puedo volcar esta memoria o un string o lo que quiera hacer carácter por carácter. Puedo directamente hacer directamente por todo el string y decir, fíjense que estos son parecidos, ¿no se acuerdan? A getC y putC, getchar y putchar, es lo mismo. Y teníamos los equivalentes de fgetC getString, en el cual yo voy a tener que indicar qué cosa. Un string en el cual yo quiero guardarlo, qué cantidad de caracteres voy a leer y desde qué archivo lo estoy haciendo. Después tengo el puts, putString, que lo que hace es que string, qué puntero a qué string tengo y el archivo F, en este caso. Y si no, puedo usar las funciones de lectura en bloques, en lo cual yo lo que puedo decir es leer un bloque de caracteres que van a ir a parar a un puntero, expresar cuál es el tamaño de cada bloque, cuál es la cantidad de bloques y decir desde qué archivo lo voy a hacer. O puedo escribir un texto o un string en
especificando en qué bloques de tamaño y en qué tamaño. Si ustedes lo piensan, ¿para qué lo quieren hacer en bloques y en tamaño? Yo les voy a dar una idea. Supónganse que yo estoy guardando una lista de nombres. Cada nombre como máximo tiene 20 caracteres. Y tengo 50 nombres. Entonces voy guardando nombre con nombre. En ese bloque digo tantos caracteres. Esto se utiliza ya o se utiliza para otro tipo particular de variables. Pero básicamente, para lo que nos interesa en este curso, ustedes van a hacer esto. Van a leer o van a escribir en un archivo. Y fíjense que el mismo punterito que usábamos para apuntar un lugar en la memoria me sirve también para trabajar con un archivo. Bueno, y con esto cerramos por ahora. Y bien, la próxima clase en